Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Estudiante de Raíces Hebreas aquí en las preciosas Quejilat de Yehoshua, fundadas desde California por nuestros amados Morín, nuestra amado Moré Aaron y nuestra amada Mora Araceli de Morales. Saludos especiales para los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach, al igual que al cuerpo de Morín y estudiantes de esta hermosa Quejilá, invitándolos siempre a vivir en Ejat, bajo esa gracia de Yeshua HaMashiach, gozando de esa salvación que tenemos en Yehoshua, ya que es la salvación de Jehová para todo su pueblo, reuniéndonos en este hermoso Shabbat, para asimismo estudiar esta hermosa porción que nos compete para esta semana. Y qué bendición, amada familia, poder saludarles e invitarles también, como les decía, por medio de cada una de las redes que están asociadas para con esos estudios profundos de la Torá. Bien sea por Telegram, bien sea por Facebook, bien sea por Instagram, bien sea por YouTube o a través de la página del Yo Soy. ¡Qué bendición! Esta porción es titulada Behal Loja, cuando enciendas. Es la número 346 del estudio trienal de Parashot. Enfocados en números 8, 1 al 12, 16, Zacarías 2, 14 al 5, 7, Tito 1, 1 al Filemón 1, 25. Bien, mi amada familia, oremos a nuestro precioso Abacados. Precioso Jehová, gracias, eterno Rey, por permitirnos esta Ejat, por medio de Yehoshua, la salvación de Yeshua para cada uno de nosotros. Por ese hermoso sacrificio somos aquí injertados a este tu pueblo, a esta tu familia, en la cual crecemos en estos días de Yom Shabbat, celebrando de fiesta en fiesta, y también acercándonos a la corrección de nuestra alma por medio de cada una de las enseñanzas, por medio de cada una de esas hermosas obras de amor que haces con nosotros y es escribir tu ley en nuestro corazón, bendito Jehová. Gracias por tu Ruach HaKodesh que mueve a cada una de las personas y asimismo convence a cada uno de ese pecado, de esa cuestión que tenemos que ponernos siempre a cuentas contigo, precioso Padre. Gracias, precioso Abacados, te damos toda Rabá en el Shem de Yehoshua HaMashiach, aquí unidos en Ejat. Gracias, precioso Rey. Amén y amén. Bien, mi amada familia, encontramos aquí en números 8 algo muy importante y hermoso, y es el encendido de lámparas. Este encendido de lámparas era otorgado para con los levitas, y los levitas tendrían que ser purificados para este servicio. El encendido de lámparas es algo muy importante hacia lo que conocemos como la menorá. Este encendido de lámparas nos lo enseña la bendita Torá en esa purificación y esa preparación que tenían que tener los levitas. El candelero fue descrito y hecho en Éxodo 25, 31 al 40. Pero el candelero por sí solo no podía alumbrar, debía tener lámparas colocadas sobre él que hicieran la luz. El propósito del candelero no era iluminar, sino hacer que la luz fuera más visible. Algo muy importante es la esencia y el valor del aceite, ¿no?, que tendrían que tener estas lámparas. Somos nosotros lámparas en medio de este mundo de tinieblas, y es importante traer esta correlación para así tener esa conciencia y esa determinación de buscar cada vez nuestra santificación por medio de la corrección de nuestra alma y la toma de decisiones. Las lámparas quemaban un aceite de oliva especialmente elaborado y debían llenarse continuamente de aceite para proporcionar una luz constante. Un candelero o lámpara sin aceite no sirve de nada. El aceite que no se quema no sirve de nada. Así, lo mismo pasa con una quejilá, ya que esta quejilá o sociedad de personas que están unidas en un mover de su creencia, muchas veces mal interpretado como una religiosidad, es algo tremendo porque es la unidad por medio de una emuná, no la unidad de personas en donde cada uno está buscando su propio bien, sino donde todos se unen en buscar agradar el corazón del Eterno, hacer lo que el Eterno establece en su bendita Torá.
Y ahí la clave. Es algo bien contundente. Es importante que para esto es necesario la influencia del Ruach HaKodesh, ya que sin él, pues obviamente estarían muertas cada una de las obras de estas Kehilá, tanto físicas como a nivel virtual, como lo hacemos aquí en la Kehilá. Y asimismo tenemos un nombre sobre esta función, y es el nombre de Yehoshua HaMashiach, para vivir. De acuerdo a Apocalipsis 1:20, se presenta a los candeleros como una imagen de la Kehilá, la comunidad del nuevo pacto del pueblo de Jehová. En esta ilustración vemos el principio de que la Kehilá en sí misma no ilumina el mundo, pero proporciona una plataforma para que se vea la luz de Yeshua, reflejar a Yeshua como tal. La luz del candelero en el tabernáculo se enfocaba para atraer la mayor cantidad de iluminación al resto de la tienda, especialmente para la mesa de los panes de la preposición frente al candelero y el altar del incienso a la izquierda del candelero. De esta manera siempre quedará luz sobre el pan. Los símbolos gemelos de la vida trabajarían juntos para hablar de las misericordias vivificantes del Señor, cuya atención está siempre puesta en nosotros, quien somos su pueblo redimido. Sobre esa mesa caía la luz de candelero de oro. Así fueron tipificados los grandes principios de la vida de comunión con Jehová, que tienen su cumplimiento para nosotros en Yeshua HaMashiach. Tenemos una mesa de comunión, pero es bueno recordar que sobre ella la luz siempre brilla. Solo tenemos derecho a esa mesa si vivimos en esa luz, dentro de Él y Él en nosotros. Purificación y dedicación era importante para nuestros levitas, los cuales estamos estudiando de acuerdo a esta porción. Es importante también la limpieza y aspersión que tenían que hacer los sacerdotes para con este pueblo de levitas. Los levitas son ayudantes de los sacerdotes y el lenguaje que describe su consagración es algo distinto al de los sacerdotes. Los sacerdotes eran santificados, los levitas purificados, los sacerdotes eran ungidos y lavados, los levitas eran rociados, los sacerdotes recibían vestiduras nuevas, los levitas lavaban las suyas, se aplicaban la sangre a los sacerdotes en ese caso y se agitaba sobre los levitas. Esta limpieza ceremonial representaba una limpieza del pecado y también era parte de la consagración sacerdotal, como lo vemos ahí en Éxodo 29:4. El agua de la expiación era agua mezclada con las cenizas de la vaca alzana, como lo vemos ahí en Números 19:1-9. Esta limpieza con agua también es parte de ese nuevo pacto, como se describe en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Ahí sobre los versos 8 y 15 encontramos la dedicación de los levitas a través de este sacrificio. Y sobre los versos 23 y 26 encontramos el tiempo de servicio para los levitas. Bien, demos un salto hacia Números 9, en donde encontramos la celebración de la Pascua. ¿Sí? Esta primera Pascua se celebró en el desierto. ¿Sí? Entonces el pueblo estaba contento en una fiesta, alabando en medio del desierto, danzando en el desierto. Esto era tipificado como una nube de día y el fuego de noche. Es la preciosa celebración de la Pascua. Y encontramos también que era la guía de la nube de día y el fuego de noche para alumbrarlos, iluminarlos, encendidos en el Ruach HaKodesh y la presencia del Eterno. Algo muy importante, haciendo otro salto breve, vamos a Números 10, en donde encontramos 2 trompetas de plata y la salida del Sinaí, algo muy importante. 2 trompetas de plata. Se hacían sonidos distintivos para indicar reunión para la asamblea, marcha o guerra. Israel escuchaba la trompeta y se reunía como se le indicó. Si seguimos la tradición judía, se usaban toques largos para reunir al pueblo como Moshe lo hacía en la tienda de reunión, y para la adoración se usaban breves explosiones en estático en batalla para ordenar a los campamentos que se alejaran.
Jehová también prometió escuchar la trompeta de Israel en la guerra y actuar a favor de la nación. En cierto sentido, Jehová escuchaba la trompeta y respondía a su pueblo en su necesidad. Las trompetas también eran una forma de celebrar la reunión del pueblo de Jehová y la presencia del Señor con ellos. Jehová usará el sonido de la trompeta para reunir a su pueblo para la reunión final, lo que es llamado ese arrebatamiento, como lo hemos conocido en las iglesias, ¿sí? Que realmente pues es el reunirnos con Él para ir a las bodas del Cordero, encontrarnos con Él en el aire, según lo que nos encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Es algo muy hermoso porque es memoria delante del Señor, este tipo de actos. De muchas maneras la naturaleza y el uso de estas trompetas de plata ilustran la naturaleza y práctica de lo que es la predicación, de lo que es compartir el mensaje de amor y de paz y salvación. El mensaje también lleno de la emet del Eterno por medio de la Torá. Encontraremos varias tipificaciones importantes, y era que había valor en una variedad de trompetas y tonos. Hazte 2 trompetas de plata, como nos dice Números 10:2. La trompeta requiere esfuerzo para hacer el sonido. Vemos aquí la naturaleza de hacer sonar una trompeta. Ese esfuerzo, ese viento que viene del interior del ser humano para hacer este toque. El sonido debe ser claro, las cuales servirán para convocar a la congregación, como lo vemos en Números 10:2. El sonido debe ser lo suficientemente fuerte como para ser escuchado y servirán para convocar a la congregación para hacer mover a los campamentos. Si el sonido continuaba demasiado tiempo, se convertía en un ruido interminable y no sabrían definirlo el pueblo como tal en ese tiempo. Las trompetas no podrían ser muchas notas diferentes, ya que dice solamente que hazte 2 trompetas de plata, probablemente sin válvulas para no cambiar el tono. El sonido reúne al pueblo de Jehová, ya que sirven para convocar a la congregación, para reunirla. El sonido lleva al pueblo de Jehová hacia adelante y para hacer mover esos campamentos militantes en el amor, militantes en todos los frutos del Ruach HaKodesh, para accionar el poder del Eterno por medio de la misericordia, la compasión y por medio de la emet, en servicio a muchos. Las trompetas debían llamar la atención de la gente para asimismo que la gente fuera acercada a este llamado que se hacía, llamado que se sigue haciendo, y este llamado es en este tiempo presente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El llamado es a cenar con el Eterno, el llamado es para compartir y vivir por medio de su pan de vida, que es la palabra bendita, la bendita Torá. Y el pueblo debe responder al sonido de las trompetas, y cuando la tocaren toda la congregación se reunirá ante ti, como nos enseña el texto. Las trompetas debían instruir y guiar al pueblo. Las trompetas a veces llamaban solo a los líderes, pero realmente es importante entender que más cuando tocaren solamente una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militantes de Israel, de acuerdo a lo que nos enseña la Torá. El sonido le avisa a la gente de buenas nuevas, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. El sonido lleva al pueblo de Jehová a la batalla. Tocaréis alarma con trompetas. La trompeta debía hacer sonar una alarma que puede mover al pueblo a cualquier situación que el Ruach HaKodesh ya pone en cada uno de ellos, de acuerdo a la ejad, a la unidad, ¿no? El sonido proviene de un instrumento formado por martilleo, impacto fuerte. De obra de martillo la harás, como nos dice en Números especificando. El sonido también es escuchado por Jehová, por Dios mismo, y somos recordados como su pueblo, y asimismo seremos salvos de vuestros enemigos. El sonido era hecho por alguien llamado limpiado, santificado, ungido, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas.
El sonido tenía un significado especial para el pueblo de Jehová. Os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. El sonido proclama la obra del sacrificio expiatorio. Tocará las trompetas sobre tus holocaustos. El sonido celebraba la paz con Jehová y una relación correcta con él. Y sobre esos sacrificios de paz, ofrendas de paz. Las trompetas solo funcionan eficazmente con las evidencias de la presencia de Jehová. Las trompetas les decían que comenzarán a marchar, pero la columna de nube o la columna de fuego les mostrará a dónde ir. Es algo muy hermoso entender todo este tipo de cuestión del sonido de la trompeta, ya que pues es el sonido que se ha venido estableciendo en ese tiempo presente, dice el sonido y el llamado al arrepentimiento, a esa tekun nefesh, la corrección de nuestra alma, porque ya se acerca nuestro Mashiach. Importante discernir el sonido, la voz de Yeshua. Santo y bendito sea el Señor. Entonces es algo muy importante porque también el pueblo en este momento, en ese mover, estaba hacia la salida de la tierra prometida. Y es lo que estamos esperando también en este tiempo presente, mis amados Ajim Bejayot y Radio Escuchas de Radio Shalom. Y es la tierra prometida que tenemos en la eternidad, para ir a esas bodas del Cordero y gozarnos en la eternidad con nuestro precioso Melech, con nuestro precioso Rey. Entonces vemos que comienzan ellos una marcha sobre Canaán. Esta era la primera vez que Israel marchaba como una nación organizada y preparada. No eran el mismo grupo que escapó de Egipto con esa turba. Habían sido completamente preparados para caminar como personas de la tierra prometida y todo estaba enfocado hacia este punto exacto, y era llevarlos a la tierra prometida. Se habían vuelto ordenados y organizados. Se habían limpiado y purificado. Habían sido apartados y bendecidos. Aprendieron cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes. Se les hizo recordar que se les perdonó el juicio y se les trajo liberación. Tenían la presencia de Jehová como guía y las herramientas necesarias para guiar a todo el pueblo. Israel, al salir del desierto de Sinaí, pudo experimentar todo ese tipo de moveres de acuerdo ya a la organización que ya veníamos estudiando en las anteriores porciones. Vemos aquí en Números 10:12 que entró en un viaje que en unas pocas semanas podría llevarlos a la conquista de la tierra de Canaán. Este era un día para no olvidar. Por fin los israelitas estaban en camino a Canaán. Uno estaría tentado a pensar que después de una preparación tan extensa, una verdadera transformación de esclavos de personas de la tierra prometida, la entrada real a la tierra prometida sería fácil. Este no era el caso. La preparación fue exactamente eso. Una preparación kadosh. Delante de ellos estaban los desafíos más grandes, desafíos que solo podrían afrontarse con la emuná, con la fe. Para usar un ejemplo, podemos ver que un soldado podría pensar que el entrenamiento básico termina algo, pero no es así. Solo se prepara para un desafío mayor, la batalla real en sí. ¿Sí? Prepararnos para esa batalla real en sí es lo que hace esa preparación en medio del desierto. Entonces algo muy importante y es la descripción de esa marcha. Levantaré, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta era la oración de Moshe cuando la presencia de Jehová los guiaba a avanzar. Y es una idea simple. Jehová ve delante de nosotros siempre y cuidándonos de nuestros enemigos. Siempre lo está haciendo. Es demasiado peligroso por delante a menos que tú hagas esto. Esta es una oración apropiada para que la oremos como creyentes que somos. Dentro de la emuná que se muestra aquí, de la sensación de que Canaán pronto será de ellos, como lo podemos ver en el texto, pero también con esa sensación de que vamos a estar en las bodas del Cordero, que vamos a estar en esa tierra prometida eterna. Esta es también una oración apropiada para recordar la gloria y la fuerza de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que fue resucitado. Cuando Yeshua se levantó, todos sus enemigos se dispersaron. Nadie se atrevió a oponerse a este Rey de gloria. Toda nuestra victoria se encuentra en esa gloria resucitada. Levantaré, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta era la oración de Moshe
cuando la presencia de Jehová los guiaba a avanzar. Entonces es algo muy importante el avance que el Eterno está haciendo por medio de ese acercamiento a sus preceptos, estatutos, mandamientos y decretos. Es algo muy importante, ya que el pecado fue derrotado y dispersado en el madero. Las huestes del infierno fueron derrotadas y dispersadas en el madero. La muerte misma fue derrotada y dispersada en el madero. Y los dioses de los paganos fueron derrotados y dispersados en el madero. Los comandantes deben orar de esta forma. Comandantes que son considerados como esos ministros competentes del reino, servidores del pueblo como tal. Asimismo, para liderar con esas fuerzas que vienen de Yeshua HaMashiach. Es una buena oración para un misionero de primera línea y el que trabaja en lugares difíciles. Como pregunta, ¿estás sirviendo a Jehová en alguna obra en particular donde muchos buscan deshacer todo lo que puedes lograr? ¿Eres un misionero de la ciudad y trabajas en medio de una cueva de iniquidad? ¿Parece que lo que haces en un día otros deshacen en una hora? Importante, llévalo al trono de la gracia. Di solamente, mi amado Ajim Bejayot y Radio Escucha, levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados. Es lo que debemos hacer. La emuná de Moshe afirma con tanta confianza y contrasta irónicamente con lo que sucede en esos capítulos siguientes que podemos encontrar. Mientras que Moshe estaba seguro de que Jehová hará el bien a Israel, el pueblo comienza a quejarse del mal, como lo vemos en Números 11:1. Ese mal que él está haciendo, el mismo Jehová está haciendo a su pueblo para corregirlo y darle esa templanza que necesita. Moshe ora para que todos los enemigos de Jehová sean dispersados. Los espías declaran que Israel será derrotado, como lo vemos en el capítulo 3. La conclusión triunfal de este capítulo profundiza la conmovedora tragedia de esas escenas siguientes. Vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Esta era la oración de Moshe cuando la nube de la presencia de Jehová se detenía e indicaba el lugar para acampar. Entonces Moshe oraba: aquí acampamos, Señor, quédate con nosotros. Nos iremos tú y yo a casa y haremos esa oración solos, haciéndonos fervientemente de los cuernos del altar de Jehová. Es una pregunta que debiéramos hacernos. Os exhorto, hermanos y amigos de esta hermosa Kehilá, unidos en Yeshua, a no descuidar este deber. Es un deber privado. Cada uno de nosotros ir a nuestros aposentos, cerrar nuestras puertas y clamar al que oye en secreto, y sea esta la carga de su clamor. La carga de nuestro clamor debe ser: levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados. Es algo tremendo. Y hay algo que entender sobre el capítulo de Filemón para hacer una correlación con esto. Sobre el libro de Filemón, es algo muy hermoso. Y vemos aquí que Pablo saluda a la casa de Filemón y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, dice Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Jehová vuestro Padre, nuestro Padre, y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Apía era probablemente la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Este saludo dirigido a los miembros de la familia es único entre las cartas de Pablo, pero tiene sentido común considerando el contenido de la carta a Filemón, ya que en esta carta Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Yeshua y que ha encontrado refugio con Pablo. Según las costumbres de esta época, la esposa de Filemón, Apía, era la supervisora de los esclavos de la casa, así que la carta le concernía a ella también. Con respecto al esclavo fugitivo, ella está tan involucrada en la decisión como su esposo, porque de acuerdo con las costumbres de su tiempo, ella tenía la responsabilidad del día a día de cada uno de estos esclavos. Algo muy importante, y es esa quejilá en las casas, ¿sí? Como nos enseña el texto, a la quejilá que está en tu casa. Esto significa que la quejilá, la iglesia, o una porción de la iglesia en Coloso, se reunía en la casa de Filemón.
Los primeros creyentes no tenían sus propias propiedades para construir sus iglesias, ya que todas las iglesias o templos que habían físicos eran de los judíos. Los judíos tenían sus sinagogas, pero los creyentes en Yeshua se congregaban en las casas de sus miembros. Los creyentes en Yeshua, discípulos talmidim de una ciudad, se reunían en diferentes casas iglesia, como un sacerdote de la ciudad que supervisaba estas casas iglesia. Las casas iglesias también son mencionadas en Romanos 16:5 y en Colosenses 4:15. Hasta el siglo III no tenemos evidencia segura de la existencia de edificios para iglesias con el propósito de adorar al Dios viviente. Todas las referencias apuntan a las casas particulares para esto. En Roma, muchas de las viejas iglesias o quejilá parecen haber sido construidas en los sitios de casas particulares utilizadas para la adoración de Yeshua HaMashiach. Aparentemente Filemón tenía una iglesia que se congregaba en su casa. Esto le sugiere a todos los creyentes que sus casas también deberían ser una iglesia y que cada hogar debe tener las características de una iglesia saludable. Estar conformada por personas convertidas y salvas, adorar juntos, tener un vínculo de unidad, ser suministrada con supervisión, tener siempre presente la enseñanza de la Torá, tener un corazón para ministrar a los que están afuera. Es algo muy importante y esto se corrobora cuando Yeshua nos enseña que quien prende una lámpara y la pone debajo de su cama. No, Yeshua nos enseña y nos dice que prendamos la lámpara y la pongamos en lo alto para que alumbre a todos los de la casa. He aquí la confirmación de esa presencia, Ruach HaKodesh, en cada uno de nuestros hogares y familia. Asimismo, si queremos ayudar y servir en la obra del Eterno, siempre es importante pensar en los de nuestra casa, nuestros primeros discípulos, nuestros hijos, nuestra esposa, probablemente nuestros padres o las personas que estén en nuestros hogares. Es algo muy tremendo. Para terminar, gracia y paz a vosotros. Pablo da su saludo acostumbrado de gracia y paz, encontrado en cada una de sus cartas. Sin embargo, este saludo no está dirigido a toda una congregación, sino a Filemón como individuo. Esto hace que la carta sea única entre los escritos de Pablo. Las otras epístolas de Pablo, como son la primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito, también fueron primero escritas hacia individuos, pero el carácter del contenido sugiere que eran destinadas a ser compartidas con toda la congregación. Filemón es una nota personal escrita a Pablo, a un hombre. Es solamente una muestra de un sinnúmero de cartas que debieron de haber sido escritas a muchos amigos y discípulos por el temperamento ansioso y cálido afecto de Pablo, de Saulo, en el curso de una larga vida llena de altibajos. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vuestro espíritu. Vemos algunos principios perdurables en la carta de Pablo a Filemón. El apóstol Saulo, Pablo, nunca pidió una caída del sistema de esclavitud. Sin embargo, los principios en la carta de Filemón destruyen la esclavitud. Los cambios sociales más grandes vienen cuando el corazón de las personas es cambiado. En nuestra sociedad, el racismo y nuestra baja consideración por los niños no nacidos no pueden ser eliminados por la ley. Un cambio de corazón debe ocurrir en cada uno de nosotros. Onésimo estaba obligado a regresar a su amo. Cuando hacemos algo malo, debemos de hacer lo posible por corregirlo. Ser hechos nuevas criaturas en Yeshua, como lo enseña 2 Corintios 5:17. No elimina nuestra responsabilidad de hacer restitución, aumenta nuestra obligación aun cuando la restitución sea difícil. Onésimo era moralmente responsable por sus errores. La carta a Filemón demuestra que nosotros no somos guiados principalmente por la economía, a pesar de la idea de los marxistas de ese tiempo y los liberales modernos de este tiempo. Seamos ricos o pobres, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach HaKodesh, no por nuestro estado económico, social, racional, en fin. En ninguna parte del Brit Hadashah se demuestra más claramente la integración del pensamiento y la vida del verdadero talmidim, del verdadero creyente en Yeshua HaMashiach. Ofrece una mezcla completamente característica de Saulo, de Pablo,
esa mezcla de amor, sabiduría, humor, delicadeza, tacto y sobre todo madurez en Yeshua, ¿sí? Madurez como talmidín y como discípulo. Una madurez que se asemeja también llegando a ser humano realmente. Es algo tremendo. La conclusión de la carta se sella con el amén, ¿sí? Puede guiarnos a preguntarnos por qué Filemón está en nuestra Torá. ¿Por qué está Filemón aquí? En el año 110 después de Yeshua, había un sacerdote en Efeso que se llamaba Onésimo, y pudo haber sido el mismo hombre. Si Onésimo estaba al final de su adolescencia o a inicios de sus 20, cuando Pablo escribió esta carta, pudo haber tenido 70 años, más o menos en el año 110 después de Yeshua. Y esa no era una edad poco razonable para ser un misionero obispo o un misionero sacerdotal de esos días. Ignacio, en sus epístolas a Efeso, hizo mención de Onésimo como un pastor de Efeso. Después de Timoteo, el martirologio romano dice que fue apedreado a muerte en Roma bajo el emperador Trajano o Trayano. También hay evidencia histórica de que las cartas de Pablo fueron reunidas como un grupo en la ciudad de Efeso. Tal vez Onésimo primero compiló las cartas y quería estar seguro de que su carta, la carta de libertad, fuera incluida. Entonces son muchos datos importantes, pero en conclusión, llegando al final de esta preciosa porción que el Eterno me permitió compartir con ustedes, es encender ese fuego interno en nosotros, desde nuestro corazón, desde la corrección de nuestra alma, y asimismo dar por gracia lo que recibimos por gracia. Reunirnos y hacer esas hermosas congregaciones en nuestras casas, viviéndolo con nuestro prójimo. Es algo muy hermoso. Qué bendición, mi amada familia. Este ha sido mi compartir. Bendiciones ricas y abundantes, y a encender esas menorá de nuestra emuná, esas 7 picos de los 7 espíritus de Dios en cada uno de nosotros, para que asimismo se alumbre nuestra casa y nuestro alrededor en Yeshua HaMashiach. No hay nada que temer, el Eterno está con nosotros. Leí Raot y Shabbat Shalom, amada familia.